Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva historia en su canal. Soy Liliana y como siempre estoy aquí para saludarlos, para desearles muchísimos éxitos. Muchísimas gracias por siempre estar aquí y compartir estas historias de ustedes mismos. El día de hoy les traigo la historia de una seguidora. Esta seguidora nos cuenta que tiene no un papá y una mamá, sino dos mamás. Pero no solo eso, sino que cuando cumplió sus 15 años se dio cuenta que sus mamás son hermanas. Sí, tremendo. No me imagino, yo creo que se queda uno sin reacción. Si ustedes quieren saber cómo es que se dio esto, los invito a que se queden conmigo hasta el final del video. Recuerden que también me pueden enviar sus historias a mi correo electrónico que va a estar apareciendo a lo largo de la historia. Y pues sin nada más que decir, comencemos. Crecí en una familia poco común. Yo no tuve un papá ni una mamá. Yo tengo dos mamás. Yo sé que hoy en día y para muchas personas esto ya es normal, pero también sé y soy consciente que para muchas otras tantas no lo es e incluso lo ven mal como algo indebido. Debido a esto, desde que estaba muy pequeñita, escuchaba muchos comentarios, malos comentarios sobre mis mamás. En el colegio, personas cercanas a la familia, otras no tan cercanas, familia, o sea, todo el mundo. Pero a mí nunca me afectó, pues yo sentía que yo las amaba. Ellas eran todo para mí. Esas dos mujeres me han dado todo el amor del mundo desde que nací. Han estado para mí, me han dado lo mejor. O sea, yo no me iba a dejar convencer ni meter cucarachas en la cabeza. Yo me basaba en cómo ellas eran conmigo y para mí eran las mejores mamás del mundo. Todo esto iba súper bien, pero cuando yo cumplí como 13 años, empecé a cuestionarme. Como que yo, por ejemplo, nunca me había fijado que mis mamás tenían el mismo apellido, pero pues hay casos así. Entonces yo dije, pues bueno, puede pasar. También empecé a verlas algo parecidas físicamente, pero pues también es algo que puede pasar. Entonces yo como que me justificaba todas esas preguntas. O sea, yo me preguntaba y yo misma me contestaba. También empecé a notar que cuando ellas me contaban sus historias de la niñez, me contaban historias de ellas juntas. Entonces yo decía como que bueno, ¿será que es que se conocen desde niñas o qué? Pero yo no les preguntaba. Todo eso como que me lo formulaba yo en la mente nomás. Les cuento que también tengo una abuela y un abuelo, que son los papás de mi mamá biológica, o sea, de una de ellas dos. Eso era lo que yo tenía entendido. Y los papás de mi otra mamá nunca los conocí. Pues, no sé, creo que nunca me hicieron falta porque nunca pregunté por ellos tampoco. Yo siempre crecí con mis dos abuelos, pero ellos no se hablaban con mis mamás. Entonces yo una vez le pregunté a mis mamás que por qué pasó con mis abuelos, qué problema. Lo que ellas me dijeron es que ellos eran muy conflictivos, problemáticos, que por todo eran problema, que se querían meter en todo y pues que tampoco habían como aceptado muy bien de que a mi mamá le gustaran las mujeres. Pues yo por ese lado lo entendí y no pregunté más. Sin embargo, luego le pregunté a mi abuela, pero mi abuela me esquivó el tema. Y yo como que ahí entendí, como que mejor no preguntaba más y se quedó así. Así siguió pasando el tiempo, todo muy bien, hasta que llegó el tiempo en que cumplí mis 15 años. Para este gran día mis mamás me habían programado una hermosa fiesta, la fiesta del año. Bueno, por lo menos para mí lo era. El salón, el vestido, la decoración, estaban todos mis amigos, estaba la familia, estaban también mis abuelos, porque así no se hablaran con ellas, ellos estaban en todo lo que tuviera que ver conmigo. Yo estaba feliz, contenta. Bueno, pasó el tiempo, pasó medianoche, cuando de repente llegó un grupo de mariachis. A mí se me hizo como raro, porque es que el grupo de mariachis ya se había presentado, o sea, este era otro. Y yo notaba que como que nadie sabía pues quién lo había mandado a traer. Cuando de repente llegó un hombre, como de unos 40 años, le pongo yo en ese momento, con un regalo enorme para mí. Cuando yo me fui pues a recibirlo, yo nunca lo había visto, pero pues yo dije, debe ser un conocido de mis mamás o algún familiar que no conozco. Yo me fui contenta a recibir mi regalo y a pararle bolas pues al grupo de mariachis. Pero no, cuando sentí fue que mi mamá biológica de un jalón me mandó hacia atrás y me mandó a entrar. Yo no me quería entrar, es que yo no entendía, o sea, ¿por qué me tenía que entrar? Mis abuelos también me jalaban hacia adentro, pero yo no me quería entrar.
Mientras forcejeábamos, ellos allá, o sea, mi mamá y ese señor y mi otra mamá empezaron a discutir. Cuando yo escuché fue que ese señor le dijo a mi mamá, es que yo tengo derecho porque soy el papá. Ahí lo entendí. Ese señor era mi papá. Mas, sin embargo, no me dejaban acercar a él. Yo empecé a gritarles, empecé a llorar y les decía que, o sea, era mi decisión y yo tenía derecho a decidir si lo quería en mi vida o no. Pero ellas me decían que no. Ahí estuvieron alegando, al fin me entraron y él se fue. Mientras mis abuelos me llevaban hacia adentro a empujones prácticamente, los invitados murmuraban, decían muchas cosas, pero entre todas esas se me quedó algo. Yo escuché que alguien dijo, es que debe ser muy berraco que a uno lo dejen por la propia hermana. Yo me quedé con eso en la mente. Mientras iba entrando, mi mente empezó como a atar cabos. Y yo dije, los apellidos, los parecidos, las historias de niña, o sea, todo empezó a encajar. La fiesta pues ahí quedó, todo terminó siendo un desastre, mi día soñado se arruinó por completo, el ambiente estaba como tan alterado que yo incluso decidí no irme con mis mamás, mis abuelos me dijeron que me fuera con ellos, así que mis mamás se fueron para la casa, yo me fui con mis abuelos. Al día siguiente por la mañana, yo le pregunté a mis abuelos, o sea, ¿qué era lo que había pasado? ¿Quién era ese señor? ¿Por qué no me dejaban hablar con él? Porque escuché eso en la fiesta, yo les comenté lo que escuché en la fiesta. Mi abuela me dijo, yo sabía que este momento iba a llegar y te lo voy a contar todo. Mientras estábamos desayunando, me la soltó. Mi abuela me dijo que efectivamente mis mamás eran hermanas. Ambas eran hijas de mi abuela. Yo pues no lo podía creer, pero me quedé en silencio, no me salió ni una palabra y mi abuela siguió hablando. Me contó que cuando mi mamá tenía 15 años, o sea, la edad que yo tengo ahora, quedó embarazada. Quedó embarazada de un noviecito que tenía, que estaba muy joven también, y él pues la abandonó. Sin embargo, mis abuelos la apoyaron y mi mamá siguió viviendo con ellos y con mi tía, que en ese momento tenía 13 años. Así fue transcurriendo el tiempo, mi mamá luego se salió de estudiar y empezó a trabajar. Todo iba muy bien, mis abuelos me amaban, me adoraban, me cuidaban, pero la que más me cuidaba siempre desde que nací fue mi tía, la que tenía en ese momento 13 años. Así transcurrió todo muy bien, pero cuando mi mamá ya tenía 18 y mi tía 16, ahí fue donde se destapó la olla. Una vez mi abuela salió conmigo, nos íbamos a ir de visita a donde unos familiares, nos íbamos a ir de un día para otro. O sea que se quedaban mis mamás solas, o sea las hermanas solas en la casa. ¿Qué pasó? Que yo me enfermé, me subió fiebre, todo eso, y mi abuela decidió devolverse, porque pues por si me tenían que llevar al médico era más fácil estando ahí mismo en el lugar donde pues me atendían y no estando por allá lejos, bueno, todo ese cuento. Resulta que cuando mi abuela llegó, pues obvio, mis mamás no contaban con que íbamos a llegar tan rápido y las encontró teniendo intimidad a sus dos hijas. Como Dios las trajo al mundo. Mi abuela dice que eso fue tremendo, que a ella casi le da un infarto, pero que fue más su rabia. Tanto así que me dice que casi la sacaba a correa y pues las echó de la casa. Mi mamá, como ya estaba trabajando, no era que ganara muchísimo, pero si le daba como para sostenerse, pues se fue. Solo que me llevó a mí y se llevó también a la hermana, dejando a mis abuelos solos. Para ellos esto fue algo horrible. Después de ellos tener su familia feliz, su familia completa, sus tres mujercitas en la casa, se quedaron solos. Ahí pude entender, porque a través de tantos años mis abuelos siguen sin hablarle a mis mamás. Desde el momento que se fueron, pues empezaron a convivir como pareja y yo pasé a ser hija de ambas. Por eso es que desde muy pequeña para mí son mis dos mamás y yo no he necesitado de nadie más y nunca ni siquiera me pregunté, ni me nació, ni se me cruzó por la mente saber quién era mi papá. Yo crecí viéndolas como mis mamás, pero nunca me imaginé que fueran hermanas, o sea, que una de ellas fuera mi tía. Para mí esto fue muy duro, casi que no lo asimilo. Desde ese día decidí quedarme a vivir con mis abuelos. Para ellas fue muy duro, muy difícil, ya que pues me amaban demasiado.
ellas nunca me dieron un mal ejemplo, o sea, siempre fueron las mejores. Y que yo me haya enterado de la verdad y que haya decidido no seguir al lado de ellas, eso fue algo terrible para ellas. Pero yo sentía que necesitaba alejarme, o sea, yo no me veía allá. Yo a ellas las veía muy poco, también hablábamos muy poco. Al que me fui acercando fue a mi papá, un excelente hombre, un maravilloso ser humano. Él me pidió perdón por haberse alejado de mí tantos años, me prometió no volverse a alejar, estar siempre para mí. Él dijo que me iba a reivindicar por todo ese tiempo perdido y hasta el momento así lo ha hecho. Es un hombre grandioso, tanto así que él mismo me habló de mi mamá y, o sea, de mis mamás. Él mismo me dijo que yo debía entenderlas, que eso se sabía, que era algo que la gente no iba a aceptar, pero que yo tenía que ver desde mi corazón cómo habían sido ellas conmigo. Y definitivamente yo de ellas solo he recibido amor toda mi vida. Así que gracias a los consejos de él, poco a poco me fui acercando a ellas hasta que nuevamente me fui a vivir con ellas. Yo dije, pues si he sido feliz tantos años, a pesar de la realidad de cómo surgieron las cosas, pues ¿qué me impide seguirlo haciendo? Solo tomar la decisión. O sea, yo decidí hacer de esta situación tan maluca, pues hacer algo bueno, aprovecharla o por lo menos seguir siendo feliz, seguir al lado de ellas. Como les dije, nunca me dieron un mal ejemplo, se desviven por mí, siempre lo han hecho y pues ahora me siento, es muy afortunada. Tengo a mis dos mamás, tengo a mi papá y tengo a mis abuelos. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bueno amigos, esa fue la historia del día de hoy. Tremenda, yo sé que esto debe tener muchísimas opiniones divididas. Pero si lo vemos desde cierto punto de vista, pues muchas personas pueden decir que son una maravilla, que son un ejemplo, pero van a ver y no es así. Mientras que las dos mamás de mi seguidora son unas excelentes personas, excelentes madres, la han hecho feliz. Entonces yo creo que se merecen una oportunidad. ¿O ustedes qué opinan? Bueno amigos, muchas gracias a los que llegaron hasta esta parte del video. Les mando muchos besos, abrazos, los quiero, los adoro, les mando apapachos y nos vemos en el próximo chismecito. No se lo pierdan, se me cuidan, bye.